Parece que está oscuro. Sí, no. A ver, yo estoy bien aquí, creo. Hola, Maite. ¿Cómo vamos a hacer con el asunto de las preguntas? Me decía Nicole que con los que están hablando los que están mirando por YouTube, le iba a llegar directamente a la doctora Marta las preguntas y que los otros iban a levantar la mano y las tendríamos que ir canalizando. ¿Cómo O sea, vamos a organizar eso? yo pienso que la pueden hacer por el chat, las preguntas de aquí del Zoom, las pueden hacer por el chat, la pueden transcribir en el chat para al final del webinar, bueno, le vamos leyendo las preguntas a la doctora. ¿Okay? Siempre tenemos Ok. unos 10 minuticos de preguntas. Las de YouTube, no sé cómo podrían ser, pues si Maite de repente la puede Claro. canalizar. Sí, ¿Cómo Maite. está? Buenas noches. Sí, justo yo voy a leer el chat en vivo en YouTube, entonces las preguntas que le realicen a la doctora yo procederé a leerlas, no hay ningún problema. Okay. ¿Cómo hacemos? Entonces tú lees unas y ahí vamos para no cruzarnos unos con otros con lo de las preguntas. Claro que sí, podremos primero canalizar las preguntas de la plataforma de aquí de Zoom, del chat, y si es que hay preguntas en YouTube Live, yo las canalizo. Primero acabamos con las preguntas del chat aquí en Zoom y luego las de YouTube. Así Ya, podemos ¿cuánto ver. tiempo más o menos daremos en preguntas? No le vamos a tampoco alcanzar a la doctora No, Marta. como siempre hemos hecho, 10, 15 minutos máximo de pregunta. Ok. Como siempre Nicole, hemos- ¿todo bien? Buenas noches, doctores, ¿cómo está? Sí, mil disculpas que estoy en la universidad. No, Ya, tranquila, ok. Nicole, ya No, tenemos tranquila, todo Nicole. organizado. Ya tenemos todo Sí. organizado. Ok. Ya, entonces así quedamos bien. Ahí Hola, está la doctora. doctora. ¿Cómo está, Hola, doctora Saskia, Marta? ¿cómo está? Qué gusto Hola. de escucharla. Yo he estado oyendo toda la conversación, lo de las preguntas, todo perfecto. Estaba bajando la presentación, pero Si tuve que quiere, sincronizar. Hola, Doc, ¿cómo está? Eduardo Yepes le saluda de aquí de la Asociación de Odontólogos del Ecuador. ¿Cómo está usted? Encantada, doctor Yepes, gusto Claro. de tenerlo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por compartir con nosotros y siempre estar dispuesta a mejorar la atención de nuestros recién nacidos aquí en el país. Por supuesto que sí, con mucho gusto. No sé si quiere compartir o ya tiene su presentación. Yo la compartí, no sé si quiere ponerla ahí. De todas maneras, nos faltan 8 minuticos para dar inicio. Yo la... Ujú, ujú. Y Sí, hacer la perdón, no presentación. quería interrumpirlo. Ujú. Ok. Entonces, bueno, yo creo que puede ir probando. Ya, la probamos Estimada entonces. doctora Marta, buenas noches. Maite Hidalgo de Comunicación le saluda. Ahorita le voy a dar acceso como co-host para que pueda compartir la pantalla. Ujú. Ya tiene el acceso, doctor. Ok, muchísimas gracias. Ok. Ok, si pueden ver mi... Sí. Sí, doctora, perfecto. déjame coger el pointer. Ok, ¿ven mi pointer? Ujú. Sí. Ok, Sí. déjame pasarlo rápido. No hay por qué asustarse. Yo sé que esto parece una lección de la Facultad de Medicina, pero no va a ser. Doctora, usted cree que me vio la expresión, yo sí. No hay ningún test al final. Y la idea es que sea muy pragmático. No, como siempre, con usted, siempre muy claro, doc, gracias. Es la emoción. Gracias, No, Marta, y es que yo sé que cuando lo paso así parece No, ya una sé. locura. Como el nombre que no había cómo pronunciar de las plaquetas, ya no me acuerdo ni cómo es. Ya, eso fue todo, ya se acabó el Zoom, ya, eso fue Ya, todo. gracias. Ahora sí, acepto preguntas con mucho gusto. Ya, genial. ¿Cuándo va a venir a vernos? Avíseme. Voy a estar por el Ecuador el 15 de agosto. Vamos a estar mi esposo y yo por unos 10 a 12 días. Y de ahí tenemos que ir a dar unas conferencias en Lima. Así que Qué lindo. sí ¿Y va a voy venir a a ir a Guayaquil Lima. o va a venir a Quito? A Guayaquil. A Oh, Guayaquil. pues Es que yo soy de Guayaquil. claro, sí, yo sé. Bueno, Pero pues ahí bien. tenemos que ver cómo le capturamos para hacerla pasear por aquí un poco. Ya hace tiempo que no usaba la palabra, pero mona completa.
Sí, cierto, cierto, así es. Qué bueno que Na- venga por acá. Mezcla. Al año, Eh, ¿no? Casi al año. no, estuve allí, ¿cuándo estuve la última vez? En febrero. En febrero, sí. Ahora estamos Ah, tratando de ir 2 veces al año, sí. qué chévere, bueno. Sí, pero en cualquier momento ir a Quito es un toquecito. Ujú. Ya, pues entonces ahí estamos. Coordinando, ojalá la pueda ver. Gracias, Saskia. Un placer siempre, cualquier momento. Ujú. Chévere, Doc. Yo Gracias quería a usted. saludarle, doctora Marta, un gusto. Fernando Aguinaga, el presidente de la Asociación de Neonatólogos. Siempre es un gusto tenerla a usted aquí y con Saskia y Eduardo que están aquí dando paso. Quiero contarles a todos que también hay gente conectada de varios países que me están llegando. Oh, Está wow. gente conectada de Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú. Entonces, siempre para nosotros es un gusto empezar estas charlas en línea. Yo creo que esperemos estos 5 minutos hasta mientras, no sé si Eduardo, Saskia, empezamos a presentarle un poco a la doctora Marta Sola, que todo el mundo la conoce, pero orgullosamente ecuatoriana, y yo creo que eso hace que esta charla sea aún más bonita y más interesante para todos. Gracias a todos. Ok, no, podemos esperar, yo creo que podemos esperar los 4 minuticos que faltan para las 8, sí. Ya. Doctora, ¿Sí? doctora Marta, Saskia. Ujú. para hacer su presentación, ¿es correcto que tome los datos que habíamos comentado, que estaban en el perfil del Boston Children's? Dice médico de la División de Medicina de Recién Nacidos, director del programa de investigación de recién nacidos. Sí, eso es todo. Ujú. ¿Eso es correcto? Sí, Eso, ya. sí, Ok, eso. Ajá. ya. Ok. Y lo más importante es graduada de la Universidad Católica de Sí, Santiago, Guayaquil. claro. Sí, sí, eso sí. La parte más importante. Por supuesto. Muy bien. ¿Cuántas personas llegamos a tener en la inscritos, Eduardo? ¿Sabe? Habían como 120 llenaron el formulario la última vez que vi en horas de la mañana. Qué chévere. Bueno, tenemos bastante audiencia para la dos. Están Buenas llenando noches, algo doctores, del ¿cómo mundial. están? Hasta hace un momento estaban 271 inscritos.
¿Cuánto? 271. Sí, hasta un momento. Wow. Wow. Más que Shakira tiene, Doc. Las vistas. Todas peleando Más, por la conferencia. más que Shakira, es un poquito de exageración. Pero, Pero imagínense, tantas para la parte científica. sí. Qué chévere. No, muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Ujú. Gracias a usted, Doc. Más bien nosotros agradecidos por contar siempre con su presencia, más bien. Chévere, Doc. Bueno, son las 8 en punto. Yo creo que podemos ir empezando, ¿verdad? Bueno, ya Fernando habló y se presentó y para dar inicio a este programa de educación médica continua, en nombre de la Asociación de Neonatólogos del Ecuador, ASNEO, le damos la más cordial bienvenida a este programa al cual hemos denominado Neo Activa. Es un honor contar con la participación de pediatras, neonatólogos y profesionales de la salud de distintas instituciones y de diferentes países que en este momento se están conectando con nosotros, que estemos unidos por un objetivo común: brindar cada vez una atención más segura, oportuna y con la mejor evidencia científica disponible para nuestros recién nacidos. Esperamos que este espacio, el cual a partir de ahora va a quedar implementado por el resto de este año 2026 con un webinar cada 3 a 4 semanas, siempre con invitados nacionales e internacionales. Se convierte en un punto pues, de encuentro para compartir experiencias, fortalecer conocimientos y construir redes de colaboración que contribuyen al fortalecimiento de la atención neonatal en nuestros países latinoamericanos. Agradecemos pues la presencia de los que están conectados en este momento puntualmente y digamos, su entusiasmo por seguir creciendo junto con nosotros con ASNEO. Y la noche de hoy vamos a estar con ustedes la doctora Saskia Vallejo, reconocida neonatólogo, pediatra y neonatólogo de aquí de nuestro país, de Quito, Ecuador, quien va a estar de moderadora y va a estar presentando pues a nuestra invitada, nuestra primera invitada, que para nosotros es un honor tener a la doctora Marta Sola, no solamente por su reconocimiento en la atención de recién nacidos, sino también porque, bueno, nativa de aquí de Ecuador, como dice ella, de Guayaquil. Entonces, para nosotros es un gusto implementar este programa de educación médica continua y empezar esta primera conferencia con la doctora Marta Sola. De parte de ASNEO, doctora, gracias por estar siempre dispuesta a ayudarnos a mejorar y la calidad de atención de nuestros pequeños pacientes. Y bueno, le damos bienvenida, esperemos que esta sea una excelente jornada académica y Saskia, para que por favor presentemos y demos inicio al webinar del día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos quienes están conectados para esta reunión de la Sociedad de Neonatólogos del Ecuador. Es para nosotros muy importante arrancar este nuevo ciclo académico con una persona muy destacada y muy querida para nosotros, como lo es esta ilustre ecuatoriana, que es la doctora Marta Sola. Gracias, doctora, siempre por su gran disposición y por esa diligencia que tiene siempre para atendernos y ayudarnos. La doctora Marta Sola es ecuatoriana, ella es graduada de la Universidad Santiago de Guayaquil y estudió el internado, la residencia y el fellow de neonatología en la Universidad de Florida. Actualmente la doctora es directora del programa de investigación neonatal en el Children's Boston Hospital y pues es autora de muchos estudios de investigación sobre hematología en recién nacidos. Y precisamente ese es el tema que hoy nos concurre para iniciar con pie derecho este nuevo ciclo de reuniones científicas. Entonces, doctora Marta, muchísimas gracias y pues le escuchamos todos atentamente. Muchísimas gracias a ustedes, a Saskia, especialmente por la invitación. Para mí es muy especial el poder compartir una charla, una hora con
neonatólogos en Sudamérica y más todavía si la invitación viene del Ecuador. Así que esto realmente significa mucho para mí. Ok. Vamos a ver. Ok, ¿pueden ver bien la charla? Sí, Doc, perfecto. Perfecto. Ok, déjame minimizar esto. Ok. Y esta noche vamos a conversar sobre algunos mitos y realidades de cómo utilizar los test de coagulación en recién nacidos. Y prometo que no va a haber ningún examen al final, ni tampoco va a tener que memorizarse las vías de la coagulación, pero hay algunas cosas, algunos conceptos importantes que hay que tener en mente cuando hablamos de este tema. Todos recuerdan perfectamente cuando estábamos en la Facultad de Medicina que el sistema de la coagulación consiste en la activación secuencial de factores que se dividen y se activan uno tras otro de forma secuencial. Existen dos formas por las cuales se activa el sistema de coagulación. La vía intrínseca, generalmente activada por el complemento, y la vía extrínseca, que es activada por factor tisular, por alguna lesión tisular. El aprender cuáles son los detalles de cada vía no es importante, pero lo importante es que ambas vías, que consisten en la activación secuencial de diferentes factores de coagulación, terminan en la producción de trombina. El resultado final, sea como sea, que activemos la vía de la coagulación, culmina con la producción de trombina. Y la trombina es crítica porque esta convierte el fibrinógeno que está circulando en fibrina. Y la fibrina es básicamente el esqueleto de un coágulo. Esta es la base fundamental anatómica del coágulo. Ok, entonces todo culmina con la producción de trombina, que luego cataliza la transformación del fibrinógeno líquido en fibrina, que es sólida y que es la parte del coágulo. Esto es lo que nos enseñan en la escuela de medicina. Y en la escuela de medicina da la impresión de que todo esto fuera como en Tinder, donde uno se encuentra un factor, se encuentra con el otro y se dan un besito y luego activan al siguiente y al siguiente, como si esto pasara en la circulación. Pero esa no es verdad. Lo que pasa es que cuando uno tiene una herida o una lesión en el endotelio, lo primero que ocurre es que las plaquetas llegan a esa lesión y la cubren completamente. Y luego las plaquetas proveen una superficie, y es en esta superficie de las plaquetas, encima de las plaquetas, donde estos factores de coagulación se encuentran, se activan secuencialmente y producen la trombina, que luego activa el fibrinógeno y la fibrina. Esto es lo que hace que la formación del coágulo sea regulada y ocurra solamente en el área de la lesión, y que no pase en cualquier parte del sistema circulatorio, sino únicamente donde debe ocurrir. Ok, con este principio fundamental en mente, hay algunas realidades importantes que hay que recordar sobre el sistema de coagulación de recién nacidos. En primer lugar, los factores de la coagulación no cruzan la placenta. Si la mamá tiene una deficiencia en factor de coagulación, eso no significa que sea deficiente en el recién nacido, a menos que el feto haya heredado la mutación que causó esa deficiencia. Pero los factores de coagulación no cruzan la placenta. Los factores de coagulación son producidos por el feto y empiezan a producirse muy temprano en el estadio fetal, y los niveles de la mayoría de ellos aumentan progresivamente a lo largo de la gestación y luego después de nacer. Por lo tanto, un bebé pretérmino, sobre todo a las 24 o 25 semanas, tiene niveles de coagulación mucho más bajos que un niño a término, y un niño a término tiene niveles de coagulación mucho más bajos que un niño de 3 años. Los valores más o menos adultos se alcanzan a los 6 meses de edad aproximadamente.
Y esto es verdad para la mayoría de los factores de coagulación, sobre todo los dependientes de la vitamina K, pero todos los que están aquí son más bajos en los recién nacidos pretérmino y a término que en los niños y en adultos. Factores 2, 7, 9, 10, 11 y 12. La excepción es el factor 8, que es el que causa la hemofilia, y el factor de von Willebrand. Estos dos se encuentran en concentraciones normales en el recién nacido, pero todos los demás son factores que están disminuidos en niveles. Ok, ahora conversemos sobre los tests que todos utilizamos en la práctica clínica. ¿Qué es exactamente lo que medimos? El PTT y el PT. Una pregunta, se llaman igual en español, ¿verdad? PT y PTT. Sí, ¿no? Sí, Doc. Ya, perfecto. Ok, todos utilizamos el PT y el PTT en nuestra práctica clínica para evaluar el sistema de coagulación. El PTT mide los factores de la vía intrínseca, especialmente el factor 8, y el PT mide los factores de la vía extrínseca, especialmente el factor 7 y los factores producidos por la vitamina K. Pero, ¿en qué consisten estos test exactamente? Ambos test fueron diseñados específicamente en el laboratorio con el propósito de identificar deficiencias en los factores de coagulación. Fueron diseñados específicamente para detectar hemofilia, en el caso de PTT, y deficiencias de factor 7 y de factores de vitamina K, en el caso de PT. Es decir, son tests que en el caso de que uno de estos factores esté bajo, van a estar prolongados. Los factores de referencia que todos utilizamos fueron creados usando valores normales de adultos. Y les acabo de decir que todos los bebés, sobre todo los bebés pretérmino, tienen niveles de factores de coagulación significativamente más bajos que los niños a término o que los niños. Por lo tanto, esto se refleja en una prolongación normal del PT y el PTT en los recién nacidos pretérmino. Una vez más, el PT y el PTT fueron diseñados para detectar deficiencias en los factores de coagulación, y todos los recién nacidos, sobre todo los más pretérmino, tienen niveles bajos de los factores de coagulación. Por lo tanto, eso se refleja en una prolongación del PT y el PTT, que es más marcada en los niños pretérmino que en los niños a término. El primer artículo que publicó esta observación fue por la doctora Andrew en el 1987. La doctora Andrew, una pionera de la hematología neonatal, creó valores de referencia en recién nacidos a término sanos en los días 1, 5, 30, 90 y a los 6 meses de edad. Y aquí vio ella como el PT específicamente bajaba, empezaba alto, bajaba en el primer mes de edad y luego poco a poco se iba estabilizando hacia los 6 meses. Una cosa similar se observó con el PTT, mientras que los valores de fibrinógeno en general permanecen estables. Un año más tarde, la misma doctora Andrew publicó un estudio muy similar, casi exactamente igual, pero ahora viendo niños pretérmino, entre 30 y 36 semanas de gestación, y observó el mismo fenómeno, pero más acentuado. Los niveles de PT altos al nacer bajan progresivamente en el primer mes de edad y luego tienden a estabilizarse, y el PTT lo mismo, muy elevados al nacer y luego bajan progresivamente hasta los 6 meses de edad que ya se normalizan. El fibrinógeno en general estable. En el año 2014, varios años más tarde, mucho más reciente, el doctor Christensen en la Universidad de Utah publicó valores de referencia en bebés de 34 semanas. Importante, él utilizó sangre de cordón, no era sangre de los bebés, sino sangre de cordón para estos valores de referencia. Pero fue el primer estudio que incluyó bebés extremadamente prematuros, bebés de menos de 28 semanas, 28 a 34 semanas, más de 100 bebés en este rango.
Y aquí están los valores de referencia que publicó para el PT y para el PTT. Como pueden ver, en los bebés de menos de 28 semanas, el PT oscilaba entre 14 y 20, y a las 28 y 34 semanas entre 14 y 20. Estos fueron sangre de cordón de recién nacidos pretérminos normales. El PTT oscilaba entre 27 y 64, 30 y 57. Luego la doctora Neary examinó los mismos valores en recién nacidos de menos de 27 semanas, no en sangre de cordón, sino en la sangre periférica de estos bebés. Y este estudio incluyó números bastante altos de bebés extremadamente prematuros. 70 bebés de 26 semanas, 50 de 25 semanas, 50 de 24 semanas, 9 de 23 semanas. Y aquí está lo que encontró. En el PT, la media en estos niños extremadamente prematuros fue 20. Ese es el valor medio, con un rango de 13 a 39. En PTT, el valor medio fue 67, con el rango de 34 a 191. Y el fibrinógeno, con excepción de algunos niños, casi más dentro de un rango más normal, un poquito más bajo que en los niños a término. Pero estos niveles encontraron rangos bastante altos, sobre todo los límites superiores. Ella también comparó estos valores con los valores de niños a término y, como ya habíamos dicho, el PT lo encontró más alto en los bebés pretérmino, el PTT más alto en los pretérminos comparado con los bebés a término, pero el fibrinógeno fue de niveles similares. Ahora, está claro de todos estos estudios que el PT y el PTT son muy altos al nacer, sobre todo en los niños extremadamente prematuros, más que en los niños a término. Pero, ¿qué pasa en estos niños extremadamente prematuros a medida que avanzan en edad? Ella también estudió esos niveles en los primeros 2 semanas de vida en niños extremadamente prematuros y, como pueden ver, el PT era muy alto en el primer día de vida, un poco más bajo al día 3 y más bajo a los días 14. Igualmente, el PTT muy alto el primer día de vida es cuando más alto es, luego un poco más bajo en el día 3 y luego más bajo en el día 14. Es decir, que tanto la edad gestacional como la edad postnatal influyen en cuáles son los valores normales, los valores de referencia de estos test de coagulación típicos. En el 2015, el doctor Mota publicó una tabla que no es perfecta, pero que es de utilidad clínica, donde revisaron la literatura de varios estudios que se habían publicado hasta ese entonces y publicaron niveles máximos sugeridos de PT y PTT, dependiendo de la edad gestacional al momento de nacer, y luego en la edad postnatal a 5 días, 30 días, 90 días, etc. Y esto constituye un recurso que se puede utilizar clínicamente para dar un rango aproximado. Uno de los problemas un problema más todavía en la interpretación de los test de coagulación PT y PTT fue descrito por Paul Monagle en un artículo en el 2006, donde él comparó los mismos espécimes de plasma midiendo el PT y PTT en diferentes equipos de coagulación y utilizando diferentes reagentes. Es decir, los diferentes laboratorios tienen equipos de diferentes marcas, tienen diferentes reagentes, y lo que él encontró es que si se utilizaba un equipo más moderno, el PT es más alto en comparación a lo que la doctora Andrew había descrito antes. El patrón es el mismo, alto al nacer y luego baja, pero los valores exactos varían dependiendo del equipo que se use en su laboratorio, en nuestros laboratorios, y dependiendo de los reagentes. Lo mismo fue para el INR,
pero el fibrinógeno sí se mantuvo igual. El fibrinógeno se mide con bastante precisión en las máquinas, pero el PT y el PTT varían mucho dependiendo del laboratorio, aunque el patrón es el mismo, va alto al nacer y luego empieza a bajar. Ok, en conclusión de todo esto, lo que debemos recordar es que los recién nacidos a término y pretérmino sanos tienen PTs y PTTs más prolongados que los adultos. Y eso refleja el hecho de que ellos tienen niveles de factores de coagulación más bajos que los adultos. El PT y PTT al momento de nacer son inversamente relacionados a la edad gestacional del bebé. Mientras más prematuro el bebé, más altos los valores normales, Tanto el PT como el PTT disminuyen a medida que la edad postnatal aumenta. Y aunque estos patrones son consistentes, los valores exactos son diferentes dependiendo del equipo y de los reagentes que se usen en nuestros laboratorios. Por ese motivo, los rangos de referencia son relativos. En conclusión, el PT y el PTT en recién nacidos, especialmente en los recién nacidos extremadamente pretérminos, son muy, muy difíciles de interpretar. Ok. Perdón. La segunda pregunta, la pregunta ahora es, si los bebés recién nacidos, especialmente los pretérminos, tienen un PT y PTT prolongado, ¿esto significa que tienen una deficiencia hemostática? ¿Significa esto que tienen una predisposición al sangrado y a lo mejor esto contribuye a la alta tasa de hemorragia intraventricular? Veamos, yo les dije antes que el sistema de coagulación siempre se inicia en la superficie de las plaquetas cuando ha habido una herida, una lesión en el endotelio vascular. En estas plaquetas los factores de coagulación se activan, producen la trombina y la trombina produce el fibrinógeno que aumenta la fibrina. Lo que tampoco nos dicen en la Facultad de Medicina es que este proceso continuaría progresivamente y taparía completamente los vasos si no hubieran factores reguladores que lo paran para hacer que la coagulación se limite a cerrar esta herida y no siga progresando sin ningún tipo de freno. Los frenos a esta expansión de los factores de coagulación son los anticoagulantes naturales. En la circulación, todos, así como tenemos factores de coagulación, también tenemos anticoagulantes naturales que regulan y paran este proceso de activación de los factores de coagulación y de producción de trombina y fibrinógeno, de manera que se cierre el orificio, pero no se ocluya el flujo de ese vaso sanguíneo. Los más importantes factores anticoagulantes son la proteína C, la proteína S y la antitrombina. Esos son los tres más conocidos que actúan inhibiendo la activación de diferentes factores de la coagulación y que mantienen un balance entre el sistema de coagulación y el sistema de anticoagulación en todo momento. Resulta que los bebés a término y los bebés pretérmino también tienen valores significativamente bajos de estos factores anticoagulantes, de la antitrombina, la proteína C y la proteína S. En los niños pretérminos tienen más o menos el 50%, este es un radio en comparación al adulto, más o menos un 50% de los niveles de antitrombina comparado con un adulto y un 30%, 30 a 37% de la proteína C y la proteína S. Es decir que así como los factores de coagulación están bajos, los factores anticoagulantes también están bajos. El PT y el PTT no miden esto. El PT y PTT solamente fueron diseñados para medir niveles de los factores de coagulación, no la capacidad hemostática total.
La capacidad hemostática total se puede medir en un laboratorio con test diferentes, por ejemplo, la producción de trombina. La producción de trombina refleja tanto los niveles de coagulación como los niveles de anticoagulación. Y en este estudio, en el que se demostró que los bebés pretérminos tenían PTTs mucho más altos que los niveles término, la doctora Nieri midió la producción de trombina y encontró que los bebés pretérmino que tienen los PTs y PTTs más prolongados producían el mismo nivel de trombina que los bebés a término. Y no solo eso, sino que el tiempo que se demoraba en producir la cantidad máxima de trombina era más corto en los recién nacidos pretérminos que en los recién nacidos a término. Es decir que aunque los factores de coagulación están disminuidos, aunque el PT y PTT está prolongado, cuando midieron la habilidad de estos recién nacidos pretérminos de producir trombina y por lo tanto activar la formación de un coágulo, los recién nacidos pretérminos lo hicieron más rápido e igual de efectivamente que los recién nacidos a término. Y probablemente esto sea en parte porque los factores anticoagulantes bajos están perfectamente balanceados con una disminución paralela de los factores anticoagulantes. Ok, cuando pensamos en el PT y el PTT, es importante reconocer que estos dos tests solamente miden los niveles de estos factores de coagulación y que esto solamente es un aspecto de todos los factores que regulan la habilidad de un recién nacido de coagular, la habilidad hemostática de un recién nacido. Es decir, que estos dos factores no miden la hemostasia neonatal. Estos dos tests miden los niveles de estos factores de coagulación, pero ignoran todos estos otros factores en los recién nacidos, incluyendo los niveles bajos de antitrombina, proteína C, proteína S, que más bien aceleran la habilidad hemostática de los bebés. Por lo tanto, PT y PTT son test muy útiles si la pregunta que nosotros queremos contestar es: ¿este bebé tiene una deficiencia congénita o adquirida en un factor de coagulación? Pero no son test útiles si nosotros queremos saber si este bebé tiene una capacidad hemostática, una capacidad de coagular adecuada y normal. Y muchas veces lo usamos así, pero no son los test correctos para contestar esta pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ya hemos visto por qué el PT y PTT son prolongados en los recién nacidos pretérmino. Les he mostrado algunos estudios donde están muy prolongados. ¿Estos niveles prolongados se asocian o predicen el desarrollo de una hemorragia intraventricular? 3 estudios por lo menos han hecho esa pregunta. El doctor Christensen estudió bebés de menos de 28 semanas y encontró que los valores de coagulación en recién nacidos pretérmino no se asociaban con el sangrado en la primera semana de vida. La doctora Nieri también hizo el mismo estudio en bebés de 30 semanas y correlacionó los niveles de PTT en el primer día de vida con el desarrollo subsecuente de hemorragia intraventricular en el primer día de vida o en la primera semana de vida. Y en estos gráficos pueden ver ustedes, aquí en la X están los valores de APTT de estos bebés y en la escala Y se ven los niveles de sangrado intraventricular, es decir, sangrado 4, sangrado 3, sangrados severos, 2, 1 y ningún sangrado intraventricular. Esto fue en el primer día de vida y esto fue en la primera semana de vida. Y como pueden ver aquí, el bebé que tuvo el valor más prolongado no tuvo sangrado y los bebés con los sangrados más severos más bien tuvieron niveles promedios de PT-PTT. Y no hubo ninguna relación entre el nivel de PTT en el primer día de vida y el riesgo de desarrollar una hemorragia intraventricular.
El doctor Mota también investigó 17 unidades de cuidados intensivos en Italia y encontró que ningún test de laboratorio de hemostasia se asociaba con el desarrollo de hemorragia intraventricular, que más estaba determinado por la edad gestacional. Ok, la siguiente pregunta es, ¿y si les damos plasma fresco congelado profiláctico a los bebés pretérminos? ¿Podría eso disminuir la hemorragia intraventricular? El estudio más grande que se publicó fue en el año 1996, con casi 800 bebés de menos de 32 semanas que fueron randomizados a recibir plasma fresco congelado para normalizar el PTT en la primera, en 15 minutos en el primer día de vida, a las 2 horas de vida, un sustituto de plasma o fluidos de mantenimiento, y el desenlace primario fue muerte o disabilidad a los 2 años de edad, o presencia de hemorragia intraventricular. Encontraron que hubo más muertes con evidencia post-mortem de hemorragia intraventricular en los grupos que recibieron la expansión de volumen, que sabemos que es un factor de riesgo para la hemorragia intraventricular, aunque esto no fue estadísticamente significativo. Los que recibieron plasma fresco congelado tuvieron una tasa más alta de sepsis con cultivo positivo, y no hubo ninguna diferencia en el desarrollo cognitivo a los 2 años. 2 estudios después de este también examinaron el plasma fresco congelado en mismos recién nacidos y encontraron no diferencia en la hemorragia intraventricular. Uno encontró una diferencia, pero un metaanálisis de todos los estudios publicados encontró que el administrar plasma fresco congelado profiláctico no disminuía la incidencia de hemorragia intraventricular. Entonces, la otra pregunta es, ¿deberíamos chequear PT-PTT en recién nacidos pretérmino o extremadamente pretérmino normales que no están sangrando activamente en ese momento? En un estudio hecho en Italia, comparando 2 unidades de cuidados intensivos, 2 UCINs, fue en el Reino Unido, una que rutinariamente medía PT-PTT en los recién nacidos pretérmino y una solo si estaba indicado clínicamente. Encontraron una diferencia de 5 veces el uso de plasma fresco congelado. Es decir, que el medir rutinariamente el PT y PTT resulta en un incremento muy significativo en el uso de plasma fresco congelado, sin diferencia en las incidencias de hemorragia intraventricular. Por lo tanto, nuestra recomendación y nuestra práctica es no hacer test de coagulación rutinarios en el momento de la admisión, porque no existe ninguna evidencia de beneficio y hay un aumento en la utilización de terapias que no son beneficiosas, como dar el plasma fresco congelado. Sin embargo, este es uno de los estudios más recientes publicados en el año 2023. Esta fue una encuesta del uso de transfusiones de plasma fresco congelado en Europa. Lo que encontraron fue que el 11% de las UCINs en Europa todavía hacen test de coagulación rutinarios en todos los bebés nacidos a menos de 32 semanas. 38 de 332 unidades en todos los países de Europa. En cuanto a las indicaciones para el plasma fresco congelado, el 93% dijo que lo utilizaban para bebés con coagulopatía que estaban sangrando activamente, lo cual obviamente está indicado y correcto. El 46% lo utilizaba para sangrado activo aún sin coagulopatía. Ok. El 39% lo utilizaba para coagulopatía sin sangrado activo. Y aquí es cuando, si uno mide rutinariamente el PT-PTT, pues se puede pensar que el bebé tiene una coagulopatía
y se administra plasma fresco congelado sin que tenga sangrado y probablemente sin que tenga una coagulopatía. Interesante, el 26% lo utilizaba en bebés con sepsis y el 25% para el tratamiento de hipotensión. Y estas dos últimas utilizaciones realmente no tienen evidencia de beneficio. ¿Cuándo deberíamos ordenar un PT y PTT? El PT y PTT son extremadamente útiles para un recién nacido si es que nosotros queremos evaluar para una deficiencia de factor específico. Y en estos casos nos puede dar mucha información diagnóstica. Por ejemplo, si un bebé a término se presenta con una circuncisión que no para de sangrar, o nosotros tuvimos un bebé que nació por parto vaginal normal y tuvo una hematoma subcaleal que fue casi mortal por la cantidad de sangre. Necesitó muchas transfusiones. Estos bebés en donde hay un sangrado anormal, el hacer los test de coagulación puede ser muy útil porque hay patrones específicos que nos dan indicios del diagnóstico. Por ejemplo, si lo único anormal es un PTT muy prolongado, esto es característico de la hemofilia A y la hemofilia B. Ambos bebés que les acabo de decir el año pasado, ambos tuvieron hemofilia. Es un PTT solo, prolongado. Si el bebé se presenta con un PT prolongado, esto es clásico de la deficiencia de vitamina K en el recién nacido o también de deficiencia de factor 7, pero esa es muy rara. La enfermedad de von Willebrand se presenta con prolongación del PTT. Claro, la coagulación intravascular diseminada, todo es anormal, plaquetas. Y una cosa importante es si un bebé se presenta con un sangrado claramente anormal, pero el PT y PTT y plaquetas son normales, es importante chequear el factor 13, porque la deficiencia de factor 13 se presenta con sangrado anormal, pero todos los exámenes normales. Y el motivo es que el factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina, es decir, que está ya al final de toda la vía de coagulación y no es medido ni por el PT ni por el PTT. Entonces, ¿cuándo deberíamos ordenar un PTT? En un bebé que no está sangrando, yo diría que lo ordenemos solo si es que el bebé tiene una enfermedad que está asociada con una deficiencia patológica de factores de coagulación. Por ejemplo, un bebé con una historia familiar de hemofilia o de enfermedad de von Willebrand muy severa, un bebé con coagulación intravascular diseminada, un bebé con falla hepática, que puede tener muchas etiologías. En estos bebés, aunque no estén sangrando, estamos buscando deficiencias anormales en los factores de coagulación. Y en el bebé que está sangrando, obviamente es cuando es de más utilidad. Existen nuevos tests que realmente sí permiten evaluar la hemostasia en la sangre completa. Ustedes habrán escuchado hablar de el tromboelastograma, que evalúa la cinética de todo el proceso de coagulación. Consiste brevemente en poner sangre dentro de un reservorio y luego agitar un pin dentro del reservorio hasta que la sangre se coagule, y luego esto se envía a una computadora y nos da un gráfico de la formación del coágulo. Cuánto tiempo se demoró en empezar a formarse el coágulo, eso se llama la R. Qué tan rápido se formó el coágulo, qué tan fuerte fue el coágulo y luego cuánto tardó en lisarse el coágulo. Es un test relativamente rápido, usa poca cantidad de sangre y nos da, esto no es necesario, mucha información sobre cualquier anormalidad en la formación normal de un coágulo. ¿Para qué va a ser? Si es que no está hecho, ya que no puede ser. Ok, y ahora Sí, por favor, pueden silenciar los micrófonos a algún participante por ahí. Siga, doctora, adelante, ya lo vamos a silenciar nosotros. son los últimos 2 minutos.
Lo último que quería es darles una descripción muy breve de el plasma fresco congelado y el crío precipitado, si es que me imagino que lo utilizan también. Plasma fresco congelado es un plasma separado de sangre de donante y que se congela en 8 horas. La unidad tiene 250 a 300 mililitros. La concentración de fibrinógeno es más o menos 2.5 miligramos por mililitro y tiene todos los factores de coagulación, las inmunoglobulinas, y generalmente lo damos en una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo. El crío precipitado es plasma fresco congelado que se ha congelado y descongelado, congelado y descongelado para producir un producto concentrado. La unidad tiene 10 a 20 mililitros, es decir, es una unidad pequeñita de un producto concentrado y la concentración de fibrinógeno es 5 veces más alta de lo que es en el plasma fresco congelado y por lo tanto nosotros generalmente lo utilizamos para tratar fibrinógeno bajo, aunque también contiene factor 8, von Willebrand y factor 13. Y la dosis, y esto es importante, es solamente 3 a 5 mililitros por kilo. Nosotros damos no más de una unidad en bebés de menos de 5 kilos, pero no es 10 a 15 mililitros por kilo. Con esto quiero agradecerles por su atención y espero yo que esto ayude un poco a cómo utilizar judiciosamente y con conocimiento estos factores de estos test de coagulación. Voy a dejar de compartir y con mucho gusto cojo cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición y creo que sí van a disminuir un poco las indicaciones de plasma fresco congelado y de crío en nuestro paciente, tomando en cuenta los trabajos indicados y tomando en cuenta los valores realmente en recién nacido prematuro, sobre todo, pienso yo, si no hay manifestaciones hemorrágicas. Exacto. Okay, déjenme prender mi cámara, no me di cuenta que la tenía apagada, discúlpeme. De manera que esa era una de las preguntas que yo le iba a hacer, ya la respondió, pero entonces, ¿cuándo vamos a hacer los estudios de PT y PTT? Porque ciertamente hay unidades que apenas ingresa el recién nacido prematuro y algunos de los factores de riesgo que puede tener en ese momento para sepsis, muchos de nuestros pacientes, por supuesto, inmediatamente tomamos tiempo de coagulación y casi todos salen prolongados, aunque el paciente no esté sangrando, y estamos indicando en las primeras 24 horas plasma fresco congelado y probablemente crioprecipitado. Entonces, no sé si tiene algo que agregar ahí, pues. Sí, esa es una práctica muy común en muchas unidades y por eso es que yo pienso que empezar en la parte básica, en realmente no solamente son los estudios clínicos, sino también es entender lo que estamos midiendo, entender que el PT y PTT miden los factores de coagulación, deficiencia de los factores de coagulación y todo bebé prematuro por definición tiene una deficiencia de factores de coagulación. Por lo tanto, un PT y PTT prolongado en un recién nacido prematuro son normales. Eso es un valor normal. E intervenir con el valor normal no solo es costoso, sino que también los bolos, el volumen, sobre todo de un coloide, se ha demostrado que aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, yo sí creo que entender no solamente los estudios, sino también la base fundamental de qué es lo que estamos midiendo y por qué está prolongado de una forma normal, espero yo que ayude a, primero, la recomendación principal es no tomar PT y PTT en recién nacidos pretérminos rutinariamente, porque lo único que hace es aumentar, le sacamos sangre al bebé, nosotros nos preocupamos porque es un número y ahora tenemos que preocuparnos por el número y luego hay que conseguir plasma fresco congelado y eso es universal, todavía hay muchas unidades que lo hacen, pero realmente no hay ninguna evidencia. ¿Cuándo se mide? Si el bebé tiene sepsis, por ejemplo, y nosotros tenemos evidencia
con trombocitopenia significativa, con consumo de plaquetas, de que el bebé puede tener coagulación intravascular diseminada, en esos bebés yo también mido, debes medir el plasma, el PT y PTT, porque tenemos evidencia de un proceso patológico que no es la prematurez, sino un proceso patológico encima que está consumiendo los factores de coagulación más allá de la deficiencia normal de ser un recién nacido pretérmino. Es decir, si yo tengo un recién nacido pretérmino que, por ejemplo, está séptico y que está con trombocitopenia, a ese bebé sí se le mide el PT y PTT, porque es una deficiencia patológica, no una deficiencia fisiológica. Fisiológica, total. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando una deficiencia patológica. Y si está elevado por encima de los rangos que se han publicado en o incluso si está dentro de esos rangos, si clínicamente el bebé tiene coagulación intravascular diseminada, pues entonces se trata. Pero no estamos tratando la prolongación del factor, estamos tratando una patología. Correcto. Sí, si nosotros solamente medimos el PT y PTT por el hecho de que el bebé es pretérmino o con retraso de crecimiento intrauterina, pequeño para edad gestacional, y nos sale prolongado, estamos tratando una anormalidad fisiológica, no patológica. La otra condición es los bebés que tienen falla hepática, bebés de cualquier edad gestacional que nacen con hemocromatosis o cualquier otro tipo de hepatopatía, porque esos bebés, aparte del problema, aparte de ser prematuros, si el hígado no funciona, no produce factores de coagulación. Todos los factores de coagulación se producen en el hígado. Entonces, esos bebés realmente tienen una deficiencia patológica. Y la otra circunstancia es el bebé que sangra profusamente, que pues si sangra, tiene una hemorragia pulmonar, en ese momento uno le da todo. Hay que compensar. Entonces, para mí o es o sangrado o tengo yo evidencia de que hay una deficiencia patológica más allá. Pero si el bebé no tiene coagulación intravascular diseminada, falla hepática, una historia familiar de hemofilia y no está sangrando activamente, entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es no chequear el PT y PTT, porque acabamos tratando de manejar un examen de laboratorio que refleja la fisiología normal. Correcto, sí nos queda claro. Gracias, doctora. Tenemos unas preguntas del auditorio que sería tan amable de contestar. Una de estas preguntas dice el doctor Aguinaga: ¿el usar más dosis de vitamina K de forma profiláctica en prematuros extremos es recomendable? Nosotros usamos la dosis normal de vitamina K, la que se da al nacimiento, esa nada más. De vez en cuando, si hay bebés con falla hepática más adelante y con... entonces, de vez en cuando, sobre todo los bebés que tienen problemas hepáticos, les damos más vitamina K más adelante. Pero si no, es solamente la dosis al nacimiento. Y por ejemplo, hay una práctica un poco habitual que es darles vitamina K semanalmente hasta que mejoren el volumen de la alimentación. Tal vez, no sé si tal vez en ese sentido es la pregunta, o usted qué opinaría al respecto, doctora. El volumen de alimentación enteral. Sí, porque digamos que como tenemos factores K dependientes, ¿verdad? Entonces, como los bebés a veces están comiendo muy poco o están quizá en NPO, usar dosis secuenciales de vitamina K hasta que se alcance un volumen de alimentación un poco mayor. ¿Eso sería una práctica recomendable? No es una práctica que nosotros hacemos, ni que tampoco la he visto basada en la evidencia. Pero creo yo que las dosis son de medio miligramo, me imagino. Generalmente 1 miligramo por kilo, 1 miligramo nada más. De 1 miligramo. Ajá, 1 miligramo por semana hasta que alcancen
un volumen de alimentación o una función digestiva un poco mejor. No es una práctica que nosotros hacemos, solamente damos la dosis de vitamina K inicial, a menos que haya algún otro problema generalmente hepático, no porque los bebés no están comiendo, pero yo creo que si es una cuestión de 1 o 2 dosis más de vitamina K, probablemente eso es más benigno que transfundir plasma fresco congelado. Ya. Y también en el mismo sentido, doctora, un bebé que tiene una condición de problema hepático, ¿qué dosis de vitamina K sería recomendable en estos niños? ¿Y cómo podríamos hacer el seguimiento de estos pacientes? ¿Sería siempre midiendo TP y INR? Sí, nosotros hacemos siguiendo PT-INR y les damos 1 miligramo por 3 días seguidos, 3 dosis seguidas. Eso es generalmente. No estoy 100% seguro, creo que es 1 miligramo en total, pero 3 días seguidos, sí, 1 miligramo en total por 3 días seguidos y seguimos el PT-INR. Ok. Eso es lo que normalmente hacemos para los bebés que tienen falla hepática. Ok. Hay otra pregunta que dice el doctor Ronald Monasterio Huertas. Tengo un neonato de 35 semanas, 2 kilos de 25 días de vida con PSA grande con repercusión hemodinámica, aún en ventilación mecánica. Presenta sangrado digestivo y pulmonar desde el nacimiento, ya con múltiples transfusiones, TP, TTP y fibrinógeno normal, plaquetas normales. Si hay sangrado activo, ¿es válido el uso de plasma fresco congelado? Buena pregunta. ¿Qué es PSA? Persistencia del conducto arterioso. Persistencia del conducto arterioso, PDA. Ujú. ¿Ha tenido sangrado pulmonar y digestivo? Así dice, sangrado pulmonar y digestivo desde que nace. Qué raro. Yo creo que ese es un bebé que nosotros le mediríamos el factor 13, porque ese se presenta con PT y PTT normal para asegurarnos de que no haya una anormalidad. Y la otra pregunta es si la función plaquetaria es normal. No sé si las plaquetas son completamente normales o si Dice hay... normal. En la pregunta dice normal. La verdad es que es difícil de definir eso. No sé si tenga acceso a un tromboelastograma para poder asesorar la hemostasia global, hacer un examen global. Uno de los problemas del PT y PTT es que es tal como les puse en ese balance, es selectivo. Eso solo mide una cosita. No mide la habilidad para realmente formar un coágulo. Claro. Entonces, yo creo que en ese bebé nosotros probablemente mediríamos el factor 13 y haríamos un tromboelastograma para ver cómo está la habilidad hemostática global del bebé. Y el bebé no tiene vasculopatía o alguna otra cosa, algún otro factor de riesgo que no sea hemostasia, que no, también los bebés sangran por problemas que no son hemostáticos. Si el bebé está sangrando activamente, yo le daría plasma fresco congelado, por lo menos la primera vez, segurísimo. Si no hace ninguna diferencia, entonces probablemente en algún momento pararía. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿alguna recomendación para la medición de tiempos de coagulación y transfusión de plasma fresco congelado en asfixia e hipotermia? Y las precauciones que deberíamos tener en el recalentamiento. Sí, es una buena pregunta. Nosotros generalmente transfundimos plasma fresco congelado si es que el INR está por encima de 2 en los bebés que están teniendo hipotermia terapéutica. Es decir, lo mantenemos ahí. Sí, esos niños consideramos que tienen coagulación intravascular diseminada por la asfixia
y en esos bebés transfundimos plasma fresco si es que el INR está por encima de 2. Y mantenemos las mismas guías durante el recalentamiento. Entonces, sí damos nosotros profilácticamente plasma fresco congelado a bebés que no están sangrando con coagulación intravascular diseminada o falla hepática, siempre y cuando haya evidencia de una deficiencia patológica de factores de coagulación. Y yo creo que esa es la diferenciación que estoy tratando de hacer. Hay una deficiencia fisiológica porque uno es prematuro y bueno, es fisiológica. Y una deficiencia patológica por falta de producción hepática o por consumo excesivo, como en la coagulación intravascular diseminada. Pero en esos casos de coagulación intravascular diseminada relacionada con hipoxia perinatal e hipotermia, nosotros transfundimos por INR mayor de 2, profilácticamente, así no estén sangrando. Muchas gracias, doctora. Eduardo, tal vez tienes alguna otra pregunta identificada. No, en realidad estaba revisando, no sé si Maite nos ayuda, si por la parte de YouTube hay alguna pregunta. Sí, doctores, buenas noches. Tenemos 2 preguntas más. La primera de parte del doctor Cristian nos dice, buenas noches, ¿qué respaldo fisiológico avala el uso de ácido tranexámico en el tratamiento del proceso hemorrágico sin alteración de los tiempos de coagulación? Nosotros utilizamos últimamente más que antes ácido tranexámico casi exclusivamente en casos de bebés que tienen sangrado activo y masivo. Es decir, si el bebé está con hemorragia activa y nosotros estamos transfundiendo generalmente glóbulos rojos, plasma, plaquetas, todo en un radio de 1-1-1, como en un protocolo de transfusión masiva. En esos casos utilizamos el ácido tranexámico. También lo usamos en bebés que van a cirugía por problemas que están asociados con muchísimo sangrado, como hemos tenido recientemente 2 teratomas sacrocoaxiales gigantes, más grandes que el bebé, en bebés prematuros que sangraron monstruosamente, casi mueren ambos bebés en la cirugía. En esos bebés empezamos con ácido tranexámico antes de cortar siquiera. Pero generalmente nosotros lo utilizamos cuando hay hemorragia activa, como nos ayuda a prevenir la fibrinolisis, al mismo tiempo que estamos reemplazando los factores de coagulación en la sangre que se está perdiendo. No lo usamos como terapia habitual en la unidad. Muchas gracias, doctora. De igual forma, el doctor Humberto Corrales nos hace una pregunta similar. Nos menciona, ¿tiene alguna utilidad el uso rutinario de fitomenadiona dosis diarias, ácido tranexámico o etamcilato en la prevención de la hemorragia intraventricular? ¿En alguna ocasión se ha utilizado alguna unidad? Sí, nosotros no utilizamos ninguna de esas. No existe ninguna. Yo creo que las intervenciones que han tenido más éxito en la prevención de hemorragia intraventricular son los paquetes que con muchas intervenciones que disminuyen el riesgo, es decir, mantener la cabeza en media, tratar de evitar las fluctuaciones de presión arterial, evitar los bolos, mantener el CO2 dentro de un nivel normal. Esas intervenciones que más bien estabilizan la hemodinamia del bebé, son mucho más efectivas que cualquier tratamiento que tratemos de mejorar la hemostasia. Yo creo que la patofisiología de la hemorragia intraventricular en los bebés extremadamente prematuros es más relacionada a la fragilidad capilar, de la fragilidad de los vasos sanguíneos y a las perturbaciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, cardiovasculares, los cambios de presión intratorácica que aumentan la presión venosa y causan ruptura, que a un problema de hemostasia. Entonces, a veces tratando de corregir la hemostasia, le damos a bebé un bolo
y de algún coloide y más bien Peor. causamos el problema. Tanto De como la en el hemorragia. estudio Planet 2, donde las plaquetas aumentaron la incidencia de hemorragia, una de las teorías es que es debido a la transfusión rápida de plaquetas en estos bebés tan... Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de darle al bebé estabilidad cardiorrespiratoria y hemodinámica y no enfocarnos tanto en la hemostasia. Por eso no usamos ninguna de esas intervenciones. Bien, doctora, una pregunta última, por favor. La doctora Gabriela Cantuña dice, buenas noches, excelente charla. Doctora, ¿usted recomienda el uso en recién nacidos de fibrinógeno cuando hay persistencia de fibrinógeno disminuido ya con crioprecipitado, ya habiendo transfundido, entiendo, crioprecipitados, y este persiste bajo? En primer lugar, definir bajo. Nosotros transfundimos crioprecipitado por fibrinógeno por debajo de 100. Una vez más, no chequeamos el fibrinógeno a menos que sospechemos que hay una deficiencia por un proceso consultivo o por falta de producción, pero no rutinariamente. Entonces, cuando lo estamos chequeando es porque hay algún motivo para que sospechemos que está anormalmente bajo. Y en esos casos, transfundimos por debajo de 100 y por debajo de 150 si es que el nivel está... y por debajo de 150 si es que el bebé está sangrando activamente o va a ir a cirugía. Pero no utilizamos los valores de rangos normales para tomar esa decisión. Simplemente lo hacemos por debajo de 100. Yo no he visto muchos fibrinógenos que se mantengan bajos persistentemente, pero existe una patología de hipofibrinogénemia. Si es un problema donde todo está normal y solo el fibrinógeno está persistentemente bajo, entonces habría que hacer más test para ver si ese bebé tiene eso. Ok. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos controlar los tiempos de coagulación luego de hacer transfusiones de los niños de plasma? Depende del proceso. En los bebés que tienen coagulación intravascular diseminada severa o el hígado prácticamente no está funcionando, necesitan reemplazo casi continuo. Nosotros, o bebés que acaban de salir de cirugía y están sangrando todavía, nosotros chequeamos cada 12 horas, pero todo depende. Una vez que ya se estabilicen, ya prolongamos más, cada 24 horas, muy pocas veces, más frecuente que 12 horas. Muy pocas veces. Y ya cuando se empiezan a estabilizar, lo prolongamos más, un día, 2 días, y hasta que ya dejamos de chequear. Muchísimas gracias, doctora. Creo que hemos contestado todas las preguntas en realidad que se han puesto aquí. Es muy importante para nosotros estas charlas, esta opinión de usted como una autoridad dentro de este tema de hematología. Son sumamente enriquecedoras para todos nosotros. Quiero reiterarle nuestro agradecimiento como Asociación de Neonatólogos. Es un gusto contar con una persona tan ilustre como usted dentro de nuestros patriotas. Así que gracias, doctora, por eso y pues esperamos tenerle una nueva oportunidad y poder verla pronto también. Y muchas gracias a todas las personas que se unieron. Fueron muchas personas, ha sido todo un éxito esto y pues les invitamos a todos a seguir conectados con la Asociación de Neonatólogos del Ecuador y estaremos viéndonos próximamente. Eduardo, tal vez alguna cosa que acotar. No, nada más agradecer a la doctora por su excelente conferencia. Creo que hemos aprendido mucho y por supuesto por su disponibilidad siempre en mejorar la atención neonatal en el país. Solamente a la audiencia informarles que nuestro próximo webinar está programado para el 25 de junio
que se pueden enterar por las redes, por los canales de comunicación de ASNEO para que por favor se inscriban y tengan el link. Y bueno, ya agradecerle por supuesto también a todos los que se mantuvieron conectados hasta esta hora, doctora, y muchas gracias nuevamente. Felicitaciones y esperamos verla pronto por aquí en Quito seguramente. No, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de alguna utilidad. Quedo a las órdenes. Siempre lindo verlos y buena suerte al Ecuador en el Mundial. Gracias, doctora. Yo tengo un montón de familia aquí. Me han aparecido primos que de lo que no sabía que existían que vienen a Boston. Así que. Qué lindo. Bueno, entonces, qué Sí, bueno va a que ser esté muy lindo. acompañada y ahí hacemos fuerza para que nos vaya muy bien. Así Gracias. es. Gracias. Gracias a Buenas noches a todos. todos. Muchas Bien. gracias por la invitación. Buenas noches a Chao. todos. Saludos Adiós. también. Adiós. Recording stopped. Saludos a Colombia también.